¿Cuántos están preparados para recibir la palabra de Dios? Por eso venimos, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios. Abren sus Biblias a Efesios capítulo 6. Vamos a continuar en esta serie de sermones acerca de la armadura de Dios. En estos últimos domingos hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual y la importancia de mantenernos firmes, la importancia de fortalecernos en el Señor y la importancia de tomar toda la armadura de Dios. Como soldados de Cristo, nosotros tenemos que estar preparados para la batalla. Tenemos que estar armados y Dios ha provisto una armadura. Nosotros hemos estado hablando acerca de las diferentes piezas y si no sabías que estamos hablando acerca de la armadura de Dios, quizás porque estás visitando o porque no has venido a la iglesia en muchas semanas, porque nosotros ya tenemos varias semanas hablando acerca de la armadura, las piezas, hablamos acerca del cinturón de la verdad. Hablamos acerca de las botas del evangelio de la paz. Hablamos acerca de la coraza de justicia, acerca del yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Y hoy nos toca la última pieza de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si han estado aquí, quizá han notado algo, que casi cada domingo nosotros hemos mencionado ya la palabra de Dios, porque las piezas de la armadura están conectadas. Tú no puedes poner el cinturón de la verdad si no tienes la palabra de Dios, si no conoces la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos enseña acerca de la justicia y la salvación. Y nuestra fe está puesta en el carácter de Dios y en su palabra. Así que por varias semanas nosotros hemos hecho mención de la palabra de Dios, pero hoy nuestro enfoque es acerca de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Vamos a leer, y como yo les he pedido en todos estos domingos, vamos a leer juntos de la Reina Valera 60, comenzando el versículo 10. Y hermanos, yo voy a ser sincera, yo deseo que memoricen esto. Por eso estamos leyéndolo todas las semanas. Quizá algunos digan, ¿por qué lo estamos leyendo juntos? Porque yo quiero que lo tengan en sus corazones. Así que vamos a leer juntos, comenzando en versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, es relevante para nosotros. Y Padre, en esta mañana yo pido una unción fresca. Yo pido tu gracia. Padre, yo dependo de ti.
Espíritu Santo, yo pido que tú ministres a cada corazón. Tú sabes exactamente lo que cada alma necesita escuchar. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Hace varios años en la tienda había una venta de esos, bueno, en inglés se llaman pool noodles. Traje una foto porque no sé cómo traducir eso. Es un juguete que se usa en el verano. No sé, algunos de ustedes van a recordar esto, quizá algunos de los jóvenes. Y ese verano costaban $1 cada uno, así que yo compré toda la caja para la iglesia. Y los niños jugaban aquí y sacaban esos pool noodles y jugaban como espadas. Pretendían que tenían espadas y los lanzaban de aquí para allá sin discriminación. A todos lados lanzaban sus espadas. Los romanos tenían también una espada larga, una espada que ellos lanzaban a todos lados. Pero en el pasaje mencionado aquí no está hablando de una espada larga. Los romanos también tenían otro tipo de espada. Y era más bien como una daga. Era una espada pequeña. Y una espada que cuando uno se usaba esa espada tenía que ser específico. Porque era para combate mano a mano. Usaban esa espada corta, no lanzándolo de aquí para allá sin discriminación, pero tenían que usarlo en combate mano a mano cuando el enemigo estaba cerca. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo, Satanás, que nos ataca, lanza sus ataques? Y el Señor nos ha dado esa armadura. Yo sé que en el mundo la gente hace diferentes cosas y para intentar defenderse en contra de los demonios. Hermanos, tú no necesitas las cosas del mundo y supersticiones para defenderte en contra de los demonios. Dios ha provisto una armadura para el creyente. Y esas cosas, yo no dije eso en el primer servicio, no sé por qué siento esto muy fuerte ahora. Esas cosas que están fuera de Dios, fuera de Jesucristo, fuera de su palabra, que la gente usa como objetos, amuletos, para intentar protegerse de un demonio. ¿Qué es lo que hace? Abre la puerta para los demonios, no nos protege. Dios ha provisto una armadura. En el Señor Jesucristo tenemos la victoria. No tenemos victoria fuera de Jesús. Tu vida está segura en Jesús. Fuera de Él, no. Fuera de Jesús no hay victoria contra el enemigo. El Señor nos ha dado la armadura y nos ha dado la espada del Espíritu. Es para defendernos y también es para atacar. Es una arma defensiva, como a veces ellos usaban esas espadas para defenderse, pero también es una arma ofensiva. Sirve para defendernos del ataque y también sirve para atacar el reino de las tinieblas. De hecho, la palabra de Dios se usa defendiéndonos cuando atacamos por medio de la palabra. Así que esta espada es una espada, mire cómo lo describe, como espada del Espíritu. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Hermano mío, la Biblia no es como cualquier otro libro. A mí me encanta leer, mis papás, a ellos les encantaba leer y traían muchos libros a nuestra casa cuando yo era niña. Así que yo leía todo tipo de libros, pero no hay ningún libro como la Biblia. La Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. También es el Espíritu Santo que toma la palabra de Dios y nos ayuda a entenderlo y también nos ayuda a aplicarla a nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la Biblia,
Si nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, el autor de la Biblia está dentro de nosotros. A través de la Biblia yo puedo conocer más a Jesús. Yo sé que hay muchas personas que dicen que la Biblia es como un manual de instrucciones. La Biblia sí nos da instrucciones, sí nos instruye. Pero ¿a cuántos les gusta leer el manual de instrucciones? Pero tú puedes disfrutar leer la palabra de Dios, porque por medio de la palabra tú puedes conocer más a Dios. Yo tuve el ejemplo, gracias a Dios, de mi abuela, que cada mañana cuando yo me despertaba, cuando estaba en la prepa y me despertaba para prepararme para el día, allí yo encontraba a mi abuela, allí en su silla con su lámpara leyendo su Biblia. Ella tenía el hábito de leer, cada año leía toda la Biblia y me decía, Mayra, hay que leer la Biblia. Y yo recuerdo que al principio me costaba. De hecho, en mi iglesia yo recuerdo que nos dieron un folleto y que tenía un plan de lectura. Y ay, hermanos, cómo me costaba. Yo lo vi como algo aburrido, la verdad, si soy sincera. Pero decidí hacer el hábito. Así que comencé esa disciplina de leer la Biblia todos los días. Y yo no sé en cuál momento fue. Yo creo que fue algo como gradual. Que el Espíritu Santo despertó un hambre en mí por la palabra de Dios. Ya no era una obligación. Lo que comenzó como obligación, lo que comenzó como disciplina, llegó a ser un deleite. Tú puedes disfrutar la palabra de Dios y tener comunión con Dios por medio de su palabra. Esa espada del Espíritu Santo es lo que el Espíritu usa para defendernos y para atacar el enemigo. Quiero resaltar algo aquí. Cuando dice palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, la palabra en griego que normalmente se usa para palabra de Dios es logos. Y logos habla del mensaje de la Biblia, el contenido de la Biblia. Pero aquí en Efesios 6, no usa la palabra logos, usa otra palabra y esa palabra rema en griego. ¿Y qué quiere decir rema? Rema es cuando Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo en una forma específica a nuestro corazón. Yo creo que muchos han experimentado esto. Tú estás pasando por una situación o quizá hay una carga que tú tienes y abres tu Biblia, tienes tu tiempo devocional y hay un pasaje que sobresale de la hoja y el Espíritu Santo ministra, te habla por medio de ese versículo. O quizá tú estás pasando por una situación y llegas a la iglesia, escuchas el sermón y hay una palabra específica que Dios te habla. La palabra rema es una palabra específica dada a una persona específica en un momento específico. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es real? La palabra rema es cuando una palabra se activa en un momento preciso. Eso yo lo he experimentado tantas veces. Lo experimenté en esta semana. Regresamos del campamento y yo estaba tan cansada y abrí mi Biblia. Yo decía, Señor, yo necesito una palabra rema, una palabra que tú hables a mi corazón. Y el Señor me ministró. Nada más Él y yo. Esa espada del Espíritu. Es lo que Jesús usó cuando el enemigo vino contra él. ¿Recuerdan la historia que Jesús fue bautizado en agua? Inmediatamente después, dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Después Jesús fue llevado al desierto y pasó 40 días ayunando. Y vino el tentador, vino el enemigo. ¿Y saben lo que el enemigo le dijo? El enemigo atacó la palabra que el Padre había hablado a Jesús. El enemigo dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Qué es lo que el Padre había dicho? Este es mi hijo. ¿Y qué es lo que el enemigo viene diciendo? Si eres hijo de Dios, el enemigo ataca lo que Dios te habla. El enemigo quiere distorsionar la palabra de Dios, quiere robar la palabra de tu corazón. Jesús, cada vez que el enemigo vino contra él, Jesús respondió diciendo, escrito está. Y es la misma manera que nosotros debemos responder a las mentiras y los ataques de Satanás. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Escrito está. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia nos dice que Satanás lo tentó otra vez. Pero la segunda vez, algo interesante, la segunda vez el enemigo usó la misma Biblia. ¿Saben que Satanás sabe la Biblia? ¿Cuántas personas hay que usan versículos fuera de contexto para dar una enseñanza falsa? O para desanimar a alguien. El enemigo usó la Biblia y dijo, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandarán acerca de ti. Pero Jesús otra vez respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús usó la palabra de Dios para atacar, para defenderse en ese momento de tentación. Y es la misma forma que nosotros debemos responder al enemigo, a los ataques del enemigo. El enemigo quiere hacerte dudar lo que Dios te ha dicho. Quiere hacerte dudar lo que Dios ha dicho acerca de tu identidad, acerca de la verdad. Recuerden cuando Adán y Eva escucharon de Dios. Dios les había dicho que no podían comer del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Podían comer de todos los otros árboles, pero ese árbol Dios les había dicho que no. Y dijo, el día de que lo comes, sin duda morirás. ¿Y qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace la serpiente? Comienza a meterles duda. Dice, ¿con qué Dios le dijo que no comerán de ningún árbol del jardín? Él quiere distorsionar, quiere hacerte dudar. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tienes que conocer tu Biblia. La Biblia es esa espada de dos filos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, el apóstol Juan tiene una visión de Jesús, del Hijo del Hombre, y él ve a Jesús y de su boca, de la boca de Jesús, salía una espada aguda de dos filos. Describe la palabra de Dios como una espada de dos filos. Y yo quiero sugerir en esta mañana que esos dos filos, un filo es un filo que ataque hacia afuera y otro filo es un filo que corta hacia adentro. Cuando Jesús enfrentó a Satanás, ¿cómo es que él enfrentó ese ataque? Él contraatacando con la palabra de Dios. Pero hay otra manera que Dios usa la Biblia, no solamente es atacando hacia afuera los ataques de Satanás, pero también es cortando dentro de nosotros. Hebreos 4, vayan allí conmigo. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. La Biblia es esa espada de dos filos, uno que va hacia afuera,
atacando a Satanás, y otro que va hacia adentro, transformándonos a nosotros. Mira lo que ese pasaje dice de la Biblia. Versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren versículo 12 que dice de la palabra de Dios. Dice que es viva. La palabra de Dios no es un documento muerto. No se debe leer como cualquier otro libro. Es viva. Primero de Pedro 1, versículo 23. Dice así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es esa semilla que fue plantada en nuestros corazones. Cuando escuchaste el evangelio, esa semilla de la palabra de Dios fue plantada en tu corazón. Y si tú respondiste a esa palabra, entonces esa semilla creció y naciste de nuevo. La Biblia es viva y trae vida cuando nosotros recibimos la semilla de la palabra. Es viva. No lo debes leer ni tratar como cualquier otro libro, ni como un documento muerto. Tú puedes tener comunión con tu Señor cuando tú lees la Biblia y tú puedes escuchar su voz. Es viva, es también eficaz. Mira lo que dice el versículo 12. Es eficaz. Otras traducciones dicen poderosa. Lo que quiere decir esta palabra es en trabajo, en acción. En otras palabras, produce resultados, produce fruto en nuestras vidas, nos transforma. Mientras tú escuchas la palabra de Dios, si tu corazón está abierto, entonces la palabra está transformándote. Yo no soy muy buena con las flores y las semillas y todo eso, pero yo sí he plantado algunos que han crecido. Y cuando uno planta la semilla, uno echa agua y está en el sol, pero por un rato tú no ves nada, pero dentro de la tierra esa semilla está cambiando, ¿verdad? Y así es cuando nosotros leemos la Biblia. Ten la disciplina, el hábito de leer la Biblia todos los días. Quizá hay días en que no vas a sentir nada. Léela de todos modos. Porque esa semilla, si abres tu corazón, si pides al Espíritu Santo, esa semilla va a producir resultados en tu vida. Te va a transformar, te va a ayudar a crecer. Y sin la palabra no vas a crecer como debes de crecer. Si no tienes el hábito de leer tu Biblia, no vas a crecer como debes de crecer. Es poderosa. Trabaja en nosotros. Jeremías describe la palabra como un martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, versículo 29. Bueno, yo no sé usted, pero yo quiero que ese martillo quebranta todo lo que tiene que quebrantar en mí. Todo lo que necesita ser quebrantado. Pero ¿saben qué? Cuando la palabra viene y corta, parte, a veces duele. ¿Cuántas veces el Señor nos ha corregido por medio de su palabra y a veces queremos justificarnos o queremos poner pretextos, excusas? Hermanos, no hagas eso, simplemente abre tu corazón. Es cuando el cirujano viene y ¿qué es lo que hace? Corta. Y así hace la palabra, corta, penetra en nuestro corazón
Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él corta, organiza dentro de nosotros lo que tiene que organizar. Ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección. Así que cada uno de nosotros tenemos cosas dentro de nosotros en que necesitamos crecer y ser transformados, ser cambiados. No hay persona aquí que no necesite cambiar de alguna forma, ¿verdad? O habrá alguien perfecto, ¿no? O sea, todos necesitamos dejar que la palabra nos cambie, nos transforme. Es poderosa para hacer eso. En el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos quieren sabiduría? Hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y vivir la palabra. Nos transforma. Quizá hay alguno aquí que se ha preguntado, bueno, si la palabra transforma, ¿por qué entonces hay personas que han asistido a la iglesia por muchos años y siguen con un carácter muy mal? Siguen hablando groserías, siguen con el chisme. ¿Por qué no se han transformado más en todos esos años? Hermanos, en Hebreos, el Señor dijo a Israel: si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. Cuando la semilla va a ser sembrada, no todos los terrenos son buenos. Es la realidad. Hay personas que no tienen un corazón abierto, que a veces escuchan la palabra y aunque Dios quiere ministrar, dicen: ay, eso es para fulano, no para mí. Hermanos, hay que abrir el corazón, y qué difícil es cuando el Señor, como su rojano, viene y corta, lastima a veces, pero es corta para sanar, ¿verdad? Organiza para sanar. Dice que Él también, la palabra de Dios también discierne, Hebreos 4:12, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia nos lee a nosotros. La Biblia examina a nosotros. ¿Cuántos de ustedes han hecho la pregunta y se han preguntado, bueno, yo no sé si soy yo o es Dios que me está hablando? O yo no sé si estoy haciendo esto con intenciones correctas. O han pensado, bueno, ¿será que mi motivo es correcto? ¿Será que estoy pensando correctamente acerca de esto? Yo creo que todos hemos tenido esas preguntas. Bueno, es la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero nosotros tenemos que leerla. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. No hay ningún reemplazo para tu estudio personal de la Biblia. Pero no solamente tenemos que leerla, también tenemos que procurar entenderla. Hace años, uno de mis hijos, yo no voy a decir cuál, yo creo que estaba como en tercer grado. Y yo me sentía bien orgullosa porque estaba leyendo muchos libros. Y yo compraba libros y terminaba como un libro al día. Y yo decía, ay, qué bien estás haciendo. Pero pasó el tiempo y me hizo una confesión. Me dijo, mamá, yo no estaba leyendo esos libros. Todos esos libros que yo compré. Dice, yo no estaba leyendo esos libros, yo nada más estaba viendo las páginas, viendo las palabras, pero yo no estaba concentrándome. Yo no estaba entendiendo lo que yo estaba leyendo. Hermanos, tenemos que procurar entender. Jesús cuenta una historia del sembrador. Y no tenemos tiempo de entrar en los detalles de la historia. La historia habla de 4 terrenos, pero uno de esos
casos era de una semilla que cayó junto al camino y vinieron aves y comieron esa semilla. No produjo fruto porque vinieron las aves. Y cuando sus discípulos preguntaron qué significa eso, Jesús dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, yo sé que hay cosas en la Biblia que todavía no entendemos. No, ninguno de nosotros entendemos todos, pero debemos procurar estudiar la Biblia. Debemos prestar atención, concentrarnos. No debemos tomarlo a la ligera. Debemos tomar en serio cuando la palabra de Dios es predicada. Cuando nosotros tenemos nuestro tiempo devocional, debemos reconocer la Biblia es palabra de Dios. Y tomar eso en serio y procurar entender. Podemos buscar una buena Biblia del estudio. Yo puedo recomendar uno si gustan. Hay que tener mucho cuidado, les voy a decir esto. Hay que tener mucho cuidado de no estar escuchando todo lo que hay en el internet acerca de la Biblia. Hay muchas creencias raras, ¿verdad? Extrañas. Ten cuidado. Lee tu Biblia. Pide al Espíritu Santo que te ayude a entender. Procura entender. También uno debe meditar en la Biblia. Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres prosperar en la vida? ¿Quieres dar fruto? Entonces hay que meditar en la Biblia y vivir lo que dice la Biblia. ¿Qué es meditar? Meditar simplemente esto es pensar en lo que la palabra dice. Porque cuántas veces nosotros hemos escuchado un sermón y si nos preguntan el próximo día, ¿de qué se trató el sermón? Y no recordamos, ¿verdad? Por eso yo les digo, tomen notas cuando lleguen a la iglesia. O leemos un versículo en la mañana y al mediodía ni recordamos lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque no lo estamos pensando. Hay que meditar, hay que recordar lo que dice. El Salmo 119, versículo 97, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El salmista decía, siempre están conmigo. Tú puedes conectar lo que tú vives al día con la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios. Noten en versículo 99, él decía, amo tu ley. En el Salmo 1 habla de la palabra de Dios como una delicia. Hermanos, el Señor puede convertir lo que comienza como una disciplina en un deleite. Pero tienes que comenzar el hábito a conocer más a Dios por medio de su palabra y vivir lo que dice. Aprende a conectar lo que tú estás viviendo con la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, viva y eficaz. Gloria a Dios. Abre tu corazón siempre a la palabra. Guarda la palabra. Él nos quiere ministrar por medio de su palabra. Póngase de pie. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Varios versículos que leímos hoy habla de cómo la palabra nos hace sabios. Y siento esto en esta mañana, que quizá hay algunos que han buscado
respuestas en otros lugares, incluso en cosas de las tinieblas o cosas fuera de Dios. Quizás has buscado sabiduría o quizás has buscado protección de los demonios o quizás has buscado como, si se puede decir así, como tener buena suerte de alguna manera en las cosas del mundo. Hermano, no hay tal cosa. Nosotros tenemos que buscar la bendición de Dios en Jesucristo. La bendición viene cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo. Todos esos amuletos pueden abrir una puerta a los demonios. Pero en Jesús nosotros podemos encontrar la verdadera libertad. Eso que Él nos ofrece hoy. Cierren sus ojos. Quiero preguntarles, ¿habrá alguien aquí que tú no estás caminando con Jesús? La Biblia dice que todos hemos pecado y la consecuencia de ese pecado es la muerte espiritual. Así que si tú no conoces a Cristo y tú quieres hoy decidir seguirle a Cristo, Él quiere que tú lo aceptes como tu Señor y Salvador. Él quiere que tú te arrepientes de tus pecados y que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Habrá alguien aquí que diga, yo no quiero andar en las tinieblas, yo quiero conocer a Jesús. Levanta la mano bien alta si habrá alguien. Alguien que quizá por la primera vez que tú dirías, yo no lo conozco, pero hoy yo lo quiero aceptar. Bueno, si no lo hay, entonces yo les voy a pedir a cada uno de una manera práctica. Si tú no tienes el hábito de leer la Biblia todos los días, comienza hoy. Necesitas tener un plan de lectura. La iglesia tiene un plan que podemos compartir contigo, pero si no ese plan, entonces necesitas un plan. Puedes comenzar con un libro como el Evangelio de Marcos o el libro de Proverbios. Comenzar con un libro y leer un capítulo al día. Es una forma bien sencilla de comenzar a leer la Biblia. Y cuando lees, ora. Pídele a Dios que te ayude a entender. Pídele a Dios que te hable por medio de su Espíritu Santo. Este momento vamos a entrar en un tiempo de oración. El altar está abierto y si sea posible voy a pedir que, los que quieren y pueden que vengan aquí. Vamos a adorar juntos. No solamente escuches mi oración, por favor. Vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, que tú eres un Dios real y que tú nos hablas. Gracias, Señor, que podemos tener comunión contigo. Gracias, Jesús, que tú nos diste acceso por medio de la cruz. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Iglesia amada, alguien tiene que alabar al Señor. Alguien tiene que darle gracias. Él merece la mejor adoración. Que ofrezcamos acciones de gracias al gran Rey que murió por nosotros, que tomó nuestro castigo en la cruz y que resucitó de los muertos. No sirves a un ídolo, ni un amuleto, ni una estatua. Mi Cristo reina, mi Cristo vive. Y tú puedes tener comunión con Él. Gracias, Señor, que tú vives. Gracias, Señor, que tu presencia está con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Abrimos nuestros corazones. Iglesia amada, el Señor te ama. Y como Él te ama, hay cosas que no te convienen, que Él quiere cortar de tu vida. Hay cosas que Él quiere que dejes. De quitar ese pecado de tu vida, ese mal hábito. Él quiere cortar eso de tu vida. Él quiere
cambiarte. Él quiere traer cambios a tu vida. Porque Él te ama. Él quiere lo mejor para ti. Abre tu corazón. Si hoy oyen la voz del Señor, no endurezca en su corazón. Deja que Él, como ese cirujano bueno, que Él corta, que Él organiza, que Él ordena. Deja que la palabra haga lo que tiene que hacer. Habrá alguien que diría conmigo, Señor, que hagas lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer en mí. Estamos abiertos, Señor. Que ese martillo quiebra todo lo que tiene que ser quebrado. Que el martillo de tu palabra quebranta, Señor, todo lo que necesita ser quebrantado en nosotros. Transforma, cámbianos. Oh, hermano mío, cuando tú abres tu corazón, esa semilla está trabajando, está produciendo resultados en ti. Es poderosa. La semilla de la palabra de Dios es poderosa. Gracias, Señor, te adoramos, te adoramos.